Muy bien, pues hemos estado trabajando dentro de la materia de mecanismos con problemas sencillos acerca del análisis de mecanismos, análisis de las posiciones que tienen los mecanismos de 4 barras. Ya vimos el de 4 barras normal, ya vimos por el análisis tanto por lazo vectorial como el análisis algebraico. Vimos el de una manivela corredera y vamos a ver el de una manivela invertida. Ajá. Entonces, vamos a seguir utilizando el mecanismo del lazo vectorial. Tiene muchas ventajas, entonces creo que vamos a utilizar este. Entonces, vamos al problema en sí. Entonces, ok. Este problema, si les interesa un poco, lo pueden encontrar dentro del libro de análisis de maquinaria de Norton. Ajá. Y bueno, es este. Básicamente nosotros tenemos una manivela corredera invertida. Entonces aquí tenemos la manivela, aquí está, la razón, o sea, técnicamente esto sería una manivela corredera si este punto estuviera, si esta distancia, esta longitud estuviera fija y la altura fuera fija, pero si decimos que es invertido, ¿por qué? Porque el eslabón que está pasando, nuestro eslabón acoplador, en realidad no es fijo, no tiene una longitud fija, sino está variando la longitud, está pasando a través de, aquí podemos pensar que este eslabón tiene un hueco por donde pasa el eslabón. Ajá. Lo que sí es fijo, lo que va a ser fijo en este tipo de mecanismos es el ángulo que se forma entre el eslabón de salida, ajá, nuestro eslabón C, y el eslabón y el acoplador. Este ángulo que forman ellos dos va a ser un ángulo fijo. Ajá. Entonces, de hecho, esa es información importante que vamos a necesitar adelante. En este esquema yo ya marqué los vectores. Ajá, entonces este es el vector R2, el vector R3, el vector R4 y el vector R1. Nótese que los vectores se colocan de tal forma que sus ángulos medidos desde el eje X, ajá, o cualquier paralela al eje X, ajá, sean siempre positivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera puesto el vector R3 al revés, entonces el ángulo sería medido desde aquí. Ajá. ¿Cuál sería el problema de utilizar esa configuración? En realidad el lazo vectorial podría ser igual, nada más que la información que obtendría estaría un poquito más, sería diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hicimos el problema de manivela corredera, el normal, se recordarán que todos los vectores los concentraban en el punto B. Ajá. Entonces los dos lazos vectoriales iban al punto B, pero la idea en ese era, por el tipo de información que tenía, me convenía que los ángulos se midieran de esa forma. Aquí no me conviene más esta configuración. De esa forma el ángulo θ3 queda definido en términos del ángulo θ4 y un ángulo conocido, un ángulo fijo que va a estar entre estos dos eslabones. Por eso utilizo esta configuración. Siempre cuando vayan a proponer su lazo vectorial, busquen qué configuración les da más información. Al final se tiene que poder resolver, pero los pasos, digamos, y la información pues queda un poquito más inmediata si hacemos esos pequeños análisis, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver, el R2 va hacia el punto A y la suma de los otros tres vectores también van al punto A. Entonces podemos decir que R2 debe ser igual a R3 más R4 más R1, o lo que es lo mismo, R2 menos R3 menos R4 menos R1 debe ser igual con 0. Ajá. Entonces es la ecuación para nuestro lazo vectorial. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación. Bueno, como estamos trabajando el método de lazo vectorial, recordemos que tiene la ventaja que los vectores los vamos a trabajar a través de la definición de los vectores de Euler. De la identidad de Euler, donde la parte imaginaria es lo correspondiente a la dirección Y y la parte real es lo correspondiente a la dirección X. Es una forma de trabajarlos, de hecho es muy similar a lo que se haría si usáramos fasores. Entonces, puedo intercambiar estos vectores por números complejos, cuya magnitud sea, por ejemplo, del vector A, el vector R2, pues sería un número complejo cuya magnitud es A, que es la longitud del eslabón, y su ángulo pues sería el ángulo que tenga aquí, ¿no? El ángulo θ2. Entonces,
puedo hacer ese intercambio y a su vez utilizando la identidad de Euler. Para los que tengan un poquito de dudas, ya vean el video que hice acerca del lazo vectorial, y cómo se llega a esto, para un mecanismo de 4 barras. Bueno, por la identidad de Euler, pues puedo descomponerlo. La magnitud del número complejo es la longitud de cada eslabón y el ángulo, pues es el ángulo que tiene cada eslabón. Su parte imaginaria sería la parte en Y, su parte real es la parte en X. Y nosotros podemos notar de inmediato que, por ejemplo, el vector R1, que tiene una longitud de D, ese vector tiene un ángulo θ1 igual con 0. Entonces la parte real, pues el coseno de 0 vale 1, entonces esta parte vale 1, y la parte imaginaria, el seno de 0 vale 0, entonces esta parte se va a perder, solo nos va a quedar la parte real. Y tenemos, antes de que hagamos, bueno, podemos separarla. Recordemos que para que esta suma me dé 0, quiere decir que la parte real no puede interactuar con la parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que tanto la parte real como la parte imaginaria tuvieron que ser 0. Entonces los puedo separar cada una por independiente. Entonces me queda de esta forma. Recuerden que el ángulo θ1 vale 0, entonces el coseno vale 1 y su seno vale 0. Entonces me queda esta ecuación. Si vemos esta ecuación, está en términos de dos incógnitas, el ángulo θ3 y el ángulo θ4. Pero por la configuración de los vectores que colocamos, podemos observar que θ3 queda definido en términos de θ4 y de un ángulo gamma, pero este ángulo es un ángulo conocido. De hecho, el caso más sencillo sería que este ángulo sea de 90 grados, que sería 90 grados entre la salida y el acoplador. Pero no es el único caso. Entonces, lo que sí es un ángulo conocido, es un ángulo fijo. Entonces, podemos escribir θ3 como gamma más θ4 o gamma menos θ4, dependiendo del caso que tengamos. Podemos escribirlo así. ¿Sí? Vamos a trabajar el caso positivo, pero recuerden que pues, esto es indiferente, puede ser más o puede ser menos, dependiendo de cómo esté arreglado su mecanismo. Entonces, bueno, si sustituyo la información que ya tenemos, lo que puedo observar de inmediato es que tengo, a ver, consideremos, tengo de incógnitas, tengo θ4, tengo θ3 y tengo B. Pero θ3 está definido en términos de θ4. Entonces mis incógnitas serían θ4 y la longitud B. Si podemos observar el mecanismo en distintas posiciones, este eslabón que conecta esta parte de aquí, este punto, el eslabón del acoplador, está cambiando su longitud hasta el punto de contacto. Entonces, a veces está muy cerca, a veces está muy lejos, dependiendo de cómo se esté moviendo el mecanismo. Lo que tiene que mantener es su ángulo, porque si no, no va a poder pasar a través de la ranura. Entonces, este es una incógnita y la otra incógnita es θ4. Lo que podemos ver es que B es fácilmente despejable de la ecuación de aquí abajo. La podemos resolver de inmediato. Entonces, vamos a despejar B de esa ecuación. ¿Sí? Rápidamente nos queda de esta forma. Que lo despejamos de la parte imaginaria. Aquí a ustedes quizás les queda la duda de qué pasó con la cis. Si esta es la ecuación de los imaginarios, ¿por qué no está la i? Bueno, podríamos, de forma fácil, la podemos factorizar, y pasar al otro lado, y 0 entre cualquier número imaginario, pues se pierde. Entonces, o podemos dividir todo entre la i y igual se pierde. Entonces, pues por eso no está la i. Ahora, sustituyendo esta información en la primera ecuación, nos va a quedar una ecuación que solo está en términos de θ3 y θ4. Son mis únicas dos variables. Pero recordemos, θ3 en realidad es esto, por cómo está configurado mi mecanismo. Entonces puedo sustituirlo directamente. Voy a intercambiar θ3 por por esa relación de ángulos. Y ya nos queda una ecuación que tiene una sola incógnita, que es θ4. Eso de inmediato sabemos que sí se puede resolver. Recordemos que siempre tenemos que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, bueno, tenemos que resolver esto. De inmediato ustedes deberán de observar que aquí aparece la suma de ángulos dentro de un seno y un coseno. Entonces tengo que aplicar mis identidades trigonométricas para descomposición de ángulos. Pero quizás antes de aplicar esas identidades trigonométricas voy a multiplicar todo por el seno de esta suma. ¿Por qué? Para deshacerme de la división. En algún momento me tengo que deshacer de esa división, entonces pues, mejor desde el principio. Me va a quedar una ecuación. Este problema genera ecuaciones muy largas, pero espero que no les
no nos sintamos distraídos por eso. Entonces voy a mover la pantalla para acá. Entonces tengo que hacer esta ecuación. De inmediato tenemos la descomposición de esto. Voy a borrar la información de aquí arriba para que no me esté incomodando. Ya sabemos cómo llegamos a estas ecuaciones. Entonces tengo que hacer la descomposición. Para los que no recuerden, hay un video donde explico de dónde vienen estas identidades trigonométricas, con un par de triángulos súper sencillos. Pero bueno, estas son las identidades trigonométricas que tenemos que hacer. Para el coseno y para el seno. Entonces eso va a ser lo que voy a sustituir aquí. Hago mi sustitución directa. Naturalmente van a observar que pues, me va a quedar una ecuación bastante grande. Voy a sustituir estas dos en esta de aquí abajo. Esta la puedo borrar. Voy a sustituir en esta de aquí abajo y me queda un chorizo de ecuación así de feo. Entonces, el seno de gamma más teta 4, pues aquí tengo el seno de gamma más teta 4 debe ser el coseno por el seno más el seno por el coseno. Recuerden que para la ley de, bueno, para el teorema de seno, los ángulos, los signos son el mismo. Este signo y este signo son el mismo. Entonces, me queda así. Y para el coseno, para este coseno, aplico la identidad de arriba, donde me queda que el coseno de gamma más teta 4 debe ser el coseno de gamma por el coseno de teta 4 menos el seno de gamma por el seno de teta 4. Aquí en esta identidad se tienen que invertir los signos. Entonces, me queda de esta forma. Este es el seno y este también es el seno, que son este seno de aquí y este seno de acá. Ok, entonces finalmente tengo un producto. Tengo que realizar todos estos productos que no se ven amables, pero bueno, me va a quedar una ecuación más o menos grande. Lo voy a hacer. Realizando todos los productos, va a quedar esta ecuación. Se ve gigantesca. Aquí, nada más lo que tenemos que observar es que yo hice el productos término a término. Pero van a aparecer ciertas cosas. Siempre que hagamos el producto de polinomios o de objetos muy grandes, siempre busquemos a ver si hay cosas que se estén repitiendo o que se puedan cancelar. Es muy común que las ecuaciones cuando haces los productos pues van a crecer, pero generalmente aparecen productos repetidos o cosas que se pueden factorizar o cosas que se pueden cancelar. Entonces vamos a observar. Lo primero, y una de las razones tramposas por las cuales la escribí de esta forma, es que nosotros podemos observar que aquí tengo la C, tengo la C multiplicada por el seno de teta 4, el coseno de gamma y el coseno de teta 4. Y aquí abajito, justo abajo, como lo escribí, tengo de nuevo C, que es la longitud de mi eslabón de salida, por el coseno de teta 4, mismo coseno, el coseno de gamma, mismo coseno, y el seno de teta 4. Entonces estos dos términos son iguales, se van a poder cancelar. Entonces esta cosa se van a cancelar, porque uno es positivo y el otro es negativo. Y el segundo que puedo observar va a ser el caso de aquí. Yo tengo el seno de teta 4 con el seno de teta 4. Eso me da un seno al cuadrado. Entonces aquí tengo C por el seno cuadrado. Y acá abajo tengo la C de nuevo, pero con el coseno y el coseno. Entonces me queda un coseno cuadrado. Y los dos tienen la función seno. Entonces yo podría de estos dos factorizar la C, factorizar el seno y factorizar el signo negativo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un seno cuadrado de teta 4 más un coseno cuadrado de teta 4. Y en este punto nosotros ya sabemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado me deben de dar 1, siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Entonces, si yo hago eso, nada más me quedaría C por el seno de gamma. Y mi ecuación se va a simplificar un poquito. Se va a simplificar como esta de acá. Esta que puse a la orilla. Entonces me queda aquí que vamos a observar. Este es el término C que sale de esta parte de aquí. Y entonces podemos observar que hay objetos. Los voy a marcar con este. Hay objetos que tienen el seno de teta 4. Sería, por ejemplo, este que tiene el seno de teta 4. Este de acá que también tiene el seno de teta 4. Este de acá, que también tiene el seno de teta 4, y hay objetos que tienen el coseno de teta 4. Bueno, aquí me abusé, agarré los dos y nada, será el segundo, perdón. Y hay objetos que tienen el coseno de teta 4, entonces los voy a marcar de este color. Este tiene el coseno de teta 4, este tiene el coseno de teta 4,
y este de acá abajo también tiene el coseno de teta 4. Y finalmente hay por lo menos un objeto que no tiene ni al seno ni al coseno. Entonces puedo reorganizar mi ecuación, ¿sí? De tal forma que agrupando términos, para que no quede una ecuación tan grande, voy a factorizar todos los que tengan el seno, todos los que tengan el coseno, y los voy a agrupar en una sola ecuación. Entonces, la ecuación agrupada me queda de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a indicar, todos los que tengan el coseno son estos, ajá. Los que tienen el seno son el color, ahorita lo cambio de color, son estos, ajá. Y los que no tienen ni seno ni coseno son estos. Pero ahora, aquí observamos algo. De estos términos, pues todos están todos estos son constantes. O sea, la A es una constante conocida, que es la longitud de mi eslabón motriz. El ángulo de R2 también es una variable conocida. Generalmente es la información que yo con la que inicio. O sea, yo sé siempre la posición de mi eslabón motriz al comienzo. El coseno de gamma, pues quedamos que este es un ángulo fijo. Gamma es fijo, entonces también lo conozco. El seno de teta 2, pues teta 2 ya lo conozco. La longitud de D, que es la longitud de mi bancada, la conozco. Entonces ya conozco toda la información aquí. Y lo mismo para los términos que están junto con el coseno de teta 4. Entonces, estos los puedo agrupar y puedo escribir la ecuación en una forma un poco más compacta. Voy a borrar estas de aquí arriba porque ya están como estorbando demasiado. Ajá. Entonces vamos a escribir mi ecuación en una forma más compacta y voy a borrar esto también. Ajá. En una forma compacta en términos de cosas que conozco. Ajá. Entonces, puedo escribir mi ecuación. Esta misma ecuación sería esta ecuación de aquí, donde tengo P, que es una constante que depende de todas mis constantes iniciales, de valores iniciales. Q, que también es una constante que depende de mis variables iniciales. Y R, ajá, estas tres constantes pues dependen de mis variables iniciales, que sí conozco, las cosas que sí conozco del problema. Entonces, esta ecuación pues ya está muchísimo más sencilla. Ahora, notemos que P y Q se parecen mucho. Lo que los diferencia es gamma. Ajá. El ángulo entre el acoplador y el eslabón de salida. Ajá, en estos dos términos y en estos dos términos. Hasta parecen invertidos, ¿no? Y aquí hay un signo contrario. Esta información es muy importante porque cuando resolvamos esta ecuación, P y Q van a interactuar. Entonces, dependiendo de los valores de estas cosas, ajá, hay un ángulo especial cuando gamma, por ejemplo, gamma sea igual a 45 grados, pues el seno y el coseno van a valer lo mismo. Y entonces estos dos términos se van a poder cancelar y únicamente me va a quedar estos dos términos. Ajá, y se van a sumar. Entonces, eso es una cosa interesante y vamos a ver qué más pasa. Igual, por ejemplo, cuando gamma sea igual a 90 grados, pues, por ejemplo, este se va a perder, este se va a perder, este con este se van a añadir. Y bueno, ya veremos qué pasa. Ajá, entonces, bueno, yo tengo una ecuación que es esta que está aquí arriba que puedo trabajar. Nada más que aún no puedo resolver el ángulo. ¿Por qué? Porque tengo el seno y tengo el coseno. Tienen que estar en términos de la misma función. Entonces, recordando igual las identidades para medios ángulos, ya hay un video donde ya expliqué cómo se obtienen esas identidades, pues puedo cambiarlos por la tangente de medio teta 4. La voy a poner aquí. Esta es la identidad para el seno y esta es la identidad para el coseno. Entonces, intercambiando, ya me queda una ecuación que solo está en términos de la tangente de teta 4 sobre 2. Nada más que aquí ustedes observarán, esta va a ser una ecuación de segundo grado. De eso de inmediato me dice que tiene que tener por lo menos dos soluciones. Van a venir la solución en parejas de dos. Pueden ser dos parejas reales, dos ángulos reales, dos ángulos que cumplen esta cosa. Pueden ser dos imaginarios. Los imaginarios o números complejos, los números complejos me van a marcar que ese mecanismo no se puede ensamblar. Ajá. Que ese mecanismo, si me dan números complejos, quiere decir que ese mecanismo para ese ángulo θ2 no se puede ensamblar. Necesitamos buscar otro ángulo para el que sí se puede ensamblar. Nótese que no me está diciendo que el mecanismo no existe por sí solo. Solo me está diciendo que esa posición que estoy buscando no existe. Porque ahorita estamos recordando que estamos analizando si la posición existe.
Ajá. Y finalmente, bueno, puede ser que sean dos soluciones, ajá, que sean la misma solución. Ajá, dos casos reales que sean la misma solución. Entonces, bueno, vamos a resolver esta ecuación. Lo único que tengo que hacer primero es deshacerme de los denominadores. Puedo observar que son el mismo denominador. Entonces puedo multiplicar todo por 1 más la tangente cuadrada. Lo voy a hacer aquí abajo. 1 más la tangente cuadrada de teta 4 sobre 2. Entonces esa multiplicación me va a quedar así. Entonces, esta última ecuación que acabo de escribir, pues notemos que va a haber términos que tienen tangente cuadrada, hay un término que no tiene que tiene solo la tangente, y hay términos que no tienen, cuando haga estos productos, que no tienen ni la tangente ni la tangente cuadrada. Entonces voy a volver a agrupar, ajá, así como hice aquí arriba. De hecho, voy a borrar esta de aquí. Nada, recuerden quién, bueno, lo voy a dejar, quién es P, quién es Q y quién es R. Voy a borrar esta de acá abajo. Mejor la borro acá abajo. Ajá. Entonces esta de aquí la vamos a borrar. Tengamos presentes quién es P, quién es Q y quién es R. Y mi ecuación se puede escribir, ajá, de esta forma. La voy a poner de este lado derecho. Ajá. Entonces, ¿qué observamos? Yo agrupé los términos, ajá, en términos de lo que tenga tangente cuadrada. ¿Quiénes tienen tangente cuadrada? La Q cuando la multiplico con esta tangente cuadrada y la R cuando la multiplico con esta. Nada más que la Q, pues aquí hay un signo negativo y aquí hay un signo positivo. Entonces se van a restar R menos Q. Ese es el término S. Aquí, ¿quiénes tienen la tangente normal? Solamente está 2P, entonces 2P es este término. ¿Y quiénes no tienen a la tangente? Pues la Q cuando multiplica el 1 y la R cuando multiplica el 1 también, y estos como se pueden sumar directo. Ajá. Entonces, nada más recordamos, S, T y U, que son estos tres, están en términos de P, Q y R, y P, Q y R están en términos de nuestras variables conocidas. Entonces, al inicio del problema, si supongamos que esto ya está generalizado, porque nótense que yo no le di ningún valor a los ángulos, ni a las longitudes, ni nada. Solo es un problema generalizado. Entonces, como inicio, lo primero que tengo que hacer es, a partir de mis variables de entrada, calcular P, Q y R. Con P, Q y R calculo S, T y U. Y S, T y U, que son las constantes de esta, son los coeficientes de esta ecuación de segundo grado, me van a llevar a la solución. De hecho, ya solucionándolo, recuerden que me va a quedar, lo puedo solucionar con la ecuación general de segundo grado, que es esta, y eso me daría la solución de la tangente. Entonces despejo el ángulo con el arco tangente, y como era medio ángulo, pues multiplico por 2. Y me queda esta solución. Esa ya es la solución de mi ecuación de posición. Ajá. Y tengo que saber si aquí quedamos que esto puede dar paquetes de soluciones, ¿no? Entonces, si esta cosa me da números complejos, pues la tangente pues, se va a indeterminar, o sea, me va a dar, no se va a poder solucionar para números complejos. En este caso, lo que me va a decir es que este mecanismo no se puede armar. Si esto me da números reales, pues de inmediato los pongo. Pero, ¿qué pasa si S es 0? Bueno, aquí podemos observar que R menos Q, que recuerden que R y Q son muy parecidos, que estos dos den 0. Si estos dos dan 0, entonces esta cosa se indetermina. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque la tangente es una función asintótica que sí tiene valor para las indeterminadas. Bueno, lo que me estaría diciendo es que cuando se esté indeterminando, este ángulo tiene que ser o de 90 grados o de 270 grados, que son los ángulos en los cuales se indetermina la tangente. Entonces, si S vale 0, es porque el ángulo correspondiente a teta 4 vale o 90 grados o 270. Y me sigue dando dos soluciones, porque recuerden, cada mecanismo, para cada ángulo de entrada debe de haber dos posibles posiciones para el eslabón de salida. La solución abierta y la solución cruzada. Recuerden que tenemos los mecanismos que se pueden acomodar en forma abierta o cruzada con el mismo ángulo de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Si ya solucionamos el valor de teta 4, pues entonces ya queda un poco solucionado el problema, porque si ya sabes teta 4, recordemos que teta 4 define como esta teta 3, entonces lo podríamos sustituir aquí. Ajá. Entonces ya tendríamos el valor de teta 3, y si ya conozco teta 3 y teta 4, pues ya puedo obtener la longitud del brazo, ajá, de mi acoplador. ¿Sí? Entonces, y estas ecuaciones que acabo de plantear son ecuaciones generalizadas. Entonces, estas tres siempre se van a cumplir, ¿sí? Vamos a encerrarlo en un cuadrito. Entonces, estas siempre se van a cumplir, siempre tengo un mecanismo que sea una manivela corredera invertida.
Siempre van a cumplirse estas tres y también estas de aquí. ¿Sí? Entonces este es mi sistema de ecuaciones, pero no pero sé que se ven muchas ecuaciones y se ve complejo, pero en realidad no lo es tanto. Yo inicio un problema, como estas ecuaciones yo ya las escribí de manera generalizada, ustedes pueden pausar el video en el momento que quieran y pueden verlas. Entonces, ¿qué observaría? Ah, bueno, tengo un problema cualquiera. Ajá, tengo un mecanismo manivela corredera invertida. Entonces yo sé que va a obedecer estas ecuaciones. No importa si esta no es su posición, o sea, no importa si no se parece a esto. Si es una manivela corredera, ajá, que lo que quiere decir es que hay una manivela que está dando vueltas y que esta cosa se está deslizando a través de un eslabón que mueve a la salida. Si tengo este mecanismo, entonces lo único que tengo que hacer es sustituir los valores iniciales en estas tres constantes. Obtengo las primeras tres constantes PQR. Ajá. Una vez que obtengo esas tres constantes, pues lo que sigue sería resolver los valores de SR, ST y U. Ajá, a partir de estas, puedo resolver estas. Una vez que resuelvo esas tres constantes, pues resuelvo mi ecuación para el ángulo de salida. Ya que tengo mi ángulo de salida, resuelvo el ángulo del acoplador. Y ya que tengo el ángulo del acoplador, pues resuelvo mi longitud del brazo. Y ya está. Entonces, yo sé que hacerlo a mano quizás es muy fastidioso, pero tenemos la magia de las computadoras, entonces pueden hacer un pequeño algoritmo, cualquiera podría hacer un algoritmo en Excel o en C++ o en Fortran, en lo que quieran, que resuelva estas cosas. Y ya. Ajá, porque esto está generalizado. Entonces, lo único que tengo que saber para resolver un problema de manivela corredera invertida es la longitud de mis eslabones en en la longitud por lo menos de 3 de mis eslabones, porque el eslabón B está cambiando su longitud. Tengo que saber el ángulo del eslabón de entrada, ¿sí? Y tengo que saber el ángulo que hay entre el acoplador y el eslabón de salida. Con esa información, ya está. Ajá. Entonces, bueno, espero que les sea útil y nos vemos después. Cuídense mucho.